Conseguí un trabajo en Joyland, un parque de atracciones local, famoso por sus atracciones temáticas de temporada. Ya sabes, el tipo de lugar que destila diversión y risas, donde los adultos se transforman en niños de gran tamaño y los niños reales sufren una sobredosis de algodón de azúcar y emocionantes diversiones. Me contrataron como el coordinador de eventos especiales, título pomposo para un tipo cuyo trabajo principal era montar accesorios y asegurarse de que nadie tropezara con los cables. Una tarde soleada a principios de octubre, una caja gigante llegó al parque. La cosa era tan siniestra como enorme, una caja de madera gigante, estampado con las palabras: manejar con cuidado. En su interior estaba la pieza central de nuestra temporada de Halloween, el oráculo. El oráculo era una antigua máquina de adivinación que funcionaba con monedas, vestida con un vibrante atuendo gitano y una extraña sonrisa estática plasmada en su rostro. Era algo sacado de una película de terror retro. Los asistentes al parque se volvieron locos por ella. Había una emoción extraña en pagar $1 para obtener una predicción vaga, aunque espeluznante, de una máquina. Todo fue muy divertido. Supongo que a los mayores les encantó por la nostalgia, a los adolescentes por las fotos dignas de Instagram, y los más jóvenes estaban encantados con cualquier cosa que involucrara presionar un botón. Incluso mis compañeros de trabajo no pudieron resistir el encanto del enigmático oráculo, deslizando monedas y esperando ansiosamente su fortuna. Si yo hubiera sabido entonces lo que sé ahora, habría hecho añicos ese artilugio maldito en 1.000.000 de pedazos. Pero en retrospectiva, el oráculo era solo otro accesorio en nuestro parque de diversiones, una novedad destinada a entretener y divertir. Pronto convertiría nuestro mundo en una pesadilla viviente. A medida que los días transcurrían entre risas, la emoción que generalmente llenaba Joyland comenzaba a disminuir. Los susurros de sucesos extraños, de eventos inexplicables, comenzaron a circular entre los asistentes al parque y el personal que una vez fue feliz. Se iba pareciendo a un pueblo fantasma, y luego comenzaron las muertes. Una mañana encontramos a Joe, el chico de los perritos calientes, desplomado sobre su tarjeta. Acababa de visitar al oráculo el día anterior, riendo mientras la máquina escupía un boleto con las palabras: «Te ahogarás en tus ambiciones». Encontraron sus pulmones llenos de agua, a pesar de que no había ningún cuerpo de agua a la vista. Luego fue Jenny, una habitual del parque que estaba obsesionada con el tío vivo. Su profecía decía: «Cuidado con el carrusel del tiempo». La encontraron en su habitación, las manecillas de todos los relojes en su casa retorcidas. Tenía una sonrisa aterradora. Le había dado un ataque al corazón. No pasó mucho tiempo para que los rumores corrieran alrededor de la cabina del oráculo. Lo que una vez fuera centro de actividad alegre, se convirtió en el epicentro de un temor tácito. A pesar de la atmósfera siniestra, estaba tratando de convencerme a mí mismo de que todo era solo una serie de desafortunadas coincidencias. Hasta que el detective Louis Walsh entró en escena. Era un tipo curtido y serio que había visto una buena cantidad de casos extraños, pero incluso él parecía perturbado por los eventos que se creía que la máquina era responsable. «¿Tú qué piensas?», me preguntó levantando una ceja escéptica hacia mí mientras tomaba café. Su tono era desdeñoso, pero sus ojos mostraban un destello de interés. «Ya no sé qué creer», confesé mirando nerviosamente hacia el oráculo. «Todo lo que sé es que la gente está muriendo y tenemos que averiguar por qué». Con eso nos embarcamos en nuestra investigación sobre el misterio mortal que envolvía al oráculo. Nos embarcamos en un viaje, y nuestra investigación nos condujo a lo más profundo del pasado de Joyland, examinando registros de décadas de antigüedad y archivos de personal mohosos. Reconstruimos los orígenes del oráculo. Desentrañamos una historia llena de traición y venganza de Elias Crane. Crane no era un empleado común, era un psíquico. Era el favorito de la multitud y atraía a la gente con sus predicciones inquietantemente precisas. Pero cuando una serie de sus profecías desató el pánico y provocó una disminución en la asistencia al parque, la gerencia no tuvo más remedio que dejarlo ir. Sintiéndose despreciado y tratado injustamente, Crane prometió vengarse. Lo que no sabíamos era hasta dónde estaba dispuesto a llegar para cumplir esa promesa.
Nuestra respuesta nos estaba mirando directamente a la cara, en forma de la máquina de adivinación que funciona con monedas. Walsh fue el primero en hacer la conexión. Una noche vertió sobre una pila de periódicos viejos el titular que decía: «Psíquico despedido jura venganza». «Él construyó el oráculo, ¿no es así?», murmuré. Un miedo frío serpenteando subió por mi espina dorsal. «Y lo maldijo», Walsh agregó gravemente, su mirada revoloteando hacia la máquina que ahora se había convertido en un siniestro recordatorio de un pasado oscuro. Crane no solo había creado a Oráculo como una herramienta para la venganza, sino que de alguna manera había logrado vincular su energía psíquica a ella, convirtiendo una inofensiva máquina de adivinación en un instrumento de muerte con cada moneda insertada. El oráculo tejió una telaraña mortal que enredó al receptor de la profecía en un destino ineludible. En nuestra búsqueda de respuestas habíamos descubierto el escalofriante hecho que cambió todo lo que era el parque de diversiones. Ya no es un lugar de alegría y risa, sino un escenario macabro para la venganza de un psíquico desde más allá de la tumba, y nuestra única esperanza de detenerlo era romper la maldición y silenciar al oráculo. Pero antes de que pudiéramos hacer eso, el oráculo tenía un truco más entre manos. Uno que estaba destinado solo para mí. Un día, en un momento de morbosa curiosidad, introduje una moneda en el oráculo. La máquina cobró vida. Sus ojos de vidrio brillaron siniestramente en la tenue luz. Escupió un boleto con mi profecía grabada en negrita. «Cuidado con la casa que grita a medianoche». El tic-tac del reloj de una profecía mortal ahora estaba atado a mí. Me encontré atrapado en una sombría cuenta regresiva. El miedo roía los bordes de mi mente. Cada tic-tac del reloj era un recordatorio de la muerte inminente que me esperaba. «No tiene sentido», le dije a Walsh. Mis manos temblaban mientras sostenía la profecía. «La atracción de la casa embrujada está cerrada para esta temporada». Walsh, su rostro grabado con preocupación, palmeó mi hombro. «Lo resolveremos», dijo en tono tranquilizador. Pero pude ver la inquietud que parpadeaba en sus ojos. El sueño me evadió esa noche. En cambio, me encontré vagando por Joyland. Las atracciones que alguna vez fueron familiares ahora se ciernen siniestramente bajo la luz de la luna. La risa y la alegría que alguna vez impregnaron el parque parecían un recuerdo lejano, reemplazado por un silencio opresivo cuando el reloj sonó. Era medianoche. Me paré frente a la casa embrujada, cerrada o no. Parecía ser la única pista en mi profecía críptica, y cuando la última campanada se desvaneció en la noche, un grito inhumano llenó el aire proveniente del corazón de la casa. Un escalofrío de terror corrió por mi espina dorsal. La casa que gritaba a medianoche era real, y parecía que el oráculo me estaba llamando para un enfrentamiento final. Con Walsh a mi lado estábamos a punto de entrar en un horror como ningún otro. Poco sabíamos que era nuestra última oportunidad para darle la vuelta a nuestro adversario mortal. Armados con nada más que nuestra determinación y una linterna, Walsh y yo nos aventuramos en la casa embrujada. La inquietud era palpable, amplificada por las sombras que bailaban en las paredes, distorsionando las formas de los objetos. Un escalofrío flotaba en el aire, una indicación siniestra de la confrontación que se avecinaba. A medida que nos adentrábamos en un laberinto de habitaciones y pasillos polvorientos, la casa parecía cobrar vida. Un ruido de huesos resonó a nuestro alrededor y nos hizo saltar. El oráculo era muy consciente de nuestra presencia, y no le complacía que tuviéramos que romper la maldición. Walsh murmuró con una voz apenas audible sobre el caos. «¿Pero cómo luchas contra un enemigo que no puedes ver? Uno que no está confinado por las leyes de la naturaleza». En ese momento aterrador, una idea despertó en mí. ¿Qué pasa si usamos el propio método del oráculo en su contra? La máquina se había basado en profecías crípticas, una manipulación de la comprensión y el miedo del destinatario. Quizás la clave para romper la maldición estriba en torcer su profecía. Si la casa representaba al oráculo, estaba gritando porque estábamos amenazando su existencia y era medianoche. Nuestra confrontación era aquí y ahora. «Walsh, ¿y si se supone que debo hacerlo gritar? ¿Y si se supone que debo contraatacar para que el oráculo tenga miedo a su propio fin?» Algo brilló en los ojos de Walsh, un rayo de esperanza. «Vale la pena intentarlo». Intentando reunir cada gramo de coraje, grité al oráculo oscuro: «Tu tiempo se acabó.
No más profecías, no más miedo. Es tu turno de tener miedo. Hubo un momento de silencio espeluznante, y luego un chillido penetrante llenó el aire. El oráculo estaba gritando, y podría jurar que escuché una nota de miedo en ese sonido. La profecía de medianoche se estaba desarrollando, pero no de la manera que el oráculo había anticipado, y luego llegó el momento del acto final. Con el grito escalofriante del oráculo aún resonando en el aire, Walsh y yo corrimos hacia la máquina. Pareció temblar respondiendo a nuestro acercamiento, pero el miedo en su voz mecánica era inconfundible. «Termino con esto ahora», grité golpeando la pantalla de cristal del oráculo con la palma de la mano. Mientras mis palabras llenaban el aire, la máquina emitió un último gemido mecánico antes de quedarse en silencio. Se acabó. Los ojos que una vez brillaron en el oráculo se habían atenuado. La máquina, que alguna vez fue vibrante, ahora no es más que un trozo de metal sin vida. La maldición se rompió. Pude respirar de nuevo. Joyland parecía haber cambiado. Las atracciones eran las mismas. Las palomitas de maíz olían igual de dulces, pero había una sensación de alivio y tranquilidad que no había estado allí antes de que las sombras proyectadas por el oráculo finalmente se disiparan y el sol se sintió un poco más brillante, un poco más cálido para Walsh y para mí. La experiencia fue un sombrío recordatorio de la oscuridad que podía acechar en los lugares más inesperados, pero también fue un testimonio del coraje humano, la capacidad de enfrentar el miedo y luchar. Observé la salida del sol sobre Joyland. No pude evitar sentir una oleada de esperanza a pesar del terror que habíamos enfrentado. Habíamos salido del otro lado más fuertes. Joyland recuperaría su risa y su alegría. Su lugar es un refugio para la alegría y la emoción. Yo sabía que no introduciría más monedas en las máquinas de adivinación en el corto plazo cuando miré al oráculo ahora silencioso. Sonreí mirándolo, feliz, pero no sé si fue el reflejo del sol o mi imaginación, pero vi algo brillar en los ojos del oráculo. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.